Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la ingeniería estructural. Mi nombre es Johan Díaz, pertenezco al programa de Ingeniería Civil de la Uniminuto. Básicamente en la ingeniería civil encontramos varias ramas de estudio, los cuales son la geotecnia, la hidráulica, las vías, la gerencia y programación y las estructuras. Todas ellas tienen algún tipo de relación, por ejemplo la geotecnia y las vías, porque pues en ella encontramos que el estudio de geotecnia es el estudio basado en las propiedades del suelo frente a la construcción de alguna estructura, ya sea alguna vía o alguna edificación. La gerencia y programación va relacionada con todas ellas porque principalmente se enfoca en en el estudio preliminar, la construcción y la finalización de algún tipo de proyecto. Y en la hidráulica encontramos todo el diseño y construcción de canales o de sistemas presión de los sistemas hidráulicos. En la ingeniería estructural encontramos que esta es la encargada de someterse a una estructura sometida a cargas vivas, muertas o eventuales. Está pues procurando un servicio mínimo y que los costos sean lo más reducidos posibles, soportando pues las cargas mencionadas anteriormente. Estas cargas, ¿cuáles son? Son básicamente los esfuerzos de compresión, torsión, tracción, de corte y de flexión. Para cumplir con todas estas condiciones mínimas de elementos, tenemos que tener en cuenta que hay unas etapas del proceso de diseño de ingeniería estructural, donde la primera pues es la estructuración. La estructuración es básicamente el conocimiento del sistema estructural del cual se va a realizar en el proyecto, los materiales empleados para el mismo y la respuesta de dichos materiales y el sistema estructural ante las cargas que había mencionado anteriormente. El análisis es la respuesta de la estructura a las diferentes cargas mencionadas anteriormente. Ya no hablamos de material, sino hablamos del sistema en general. En esta también encontramos que deben existir unos modelos de análisis o sistemas analíticos para conocer ese tipo de respuestas, una distribución de fuerzas a lo largo del elemento y unas fuerzas en cada punto del elemento de la estructura. Básicamente en los modelos de análisis es la composición de las tres, o sea, de la respuesta a la estructura, de la distribución de fuerzas y de las fuerzas de los elementos en la estructura, como podemos ver en las imágenes. El dimensionamiento es básicamente toda la dimensión de la estructura, valga la redundancia, la característica de cada elemento que brinde seguridad y funcionalidad al mismo. Con estos tres, pues podemos obtener un diseño estructural bastante favorable, donde en el cual pues vamos a encontrar de que no suceden casos como el mencionado acá, que es el del edificio Space, donde pues en ellos básicamente el edificio Space tuvo un colapso en en la Torre 6 debido a unos fallos estructurales, empezando desde la parte de estructuración, pasando por el análisis y en el dimensionamiento, pues generar dicho fallo. Estas variables, ¿cuáles son? En la estructuración, la poca respuesta de los materiales ante las diferentes cargas. Como se puede ver acá en la siguiente imagen, podemos ver que los materiales empleados en la columna no fueron lo suficientemente estudiados y por ende las propiedades no fueron utilizadas durante su amplitud y por ende tuvieron que realizar demasiadas reparaciones, como pueden ver en esta parte. ¿Qué quiere decir eso? Que la capacidad del sistema estructural es muy baja y por ende los materiales empleados no van a ser usados en su amplitud. Durante el análisis, faltaron sistemas analíticos para conocer valores admisibles, que por ende pues genera que el material no utilice todas sus propiedades. Es decir, que no se emplearon sistemas analíticos en cargas puntuales o cargas distribuidas, lo cual generaron este tipo de fallos. Flexiones en las vigas, esfuerzos de corte en la columna, en el concreto, ¿sí? Tracción y torsión, inclusive en la misma estructura. Y durante el dimensionamiento, es decir, que con el análisis que no se realizó en su momento, faltaron valores admisibles.